Hola, bienvenido a nuestro blog virtual en el cual vamos a dar una explicación de los temas tratados. En este caso hablaremos sobre las operaciones unitarias, su definición, la clasificación y su campo de aplicación en la industria. Los integrantes son Brian Javier Carrillo Palma, mi persona Lina Elizabeth Cedeño Bravo y Carla Marina Delgado Forti. Somos estudiantes del octavo semestre paralelo A. Como primer punto tenemos la definición de operaciones unitarias. Podemos decir que en la ingeniería química trata procesos industriales en los que las materias primas se transforman o separan en productos útiles. El ingeniero industrial debe estar en la capacidad de desarrollar, diseñar y operar las líneas de procesos productivos, lo que conllevaría seleccionar la materia prima adecuada, dimensionar las operaciones físicas y químicas del proceso y hacer que las plantas operen con eficiencia y seguridad y economía, y así supervisar que los productos cumplan los requerimientos exigidos por los consumidores. Las operaciones unitarias estudian principalmente en la transferencia y los cambios de energía, la transferencia y los cambios de materiales que se llevan a cabo por medios físicos y por medios físico-químicos. Estas operaciones, como ya lo he mencionado, constituyen la base de la industria química y de transformación de materiales y pueden definirse como un área del proceso o un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas. Y ocurre una función determinada y estas son actividades básicas que forman parte del proceso. Por ejemplo, la producción de pulpa o el descortezado en una fábrica de papel o la destilación en un proceso de elaboración de productos químicos. Como segundo punto tenemos la clasificación de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias más comunes se producen en reactores, intercambiadores de calor, bombas, mezcladores o separadores. En su clasificación tenemos la transferencia de calor, la transferencia de momento lineal y la transferencia de masa. Como primero tenemos la transferencia de calor. Eh, Esta transferencia de calor, este proceso fundamental se considera la transferencia de calor de un lugar a otro y se presenta en las operaciones unitarias de evaporación, secado y destilación. Como primero tenemos evaporación. La evaporación, este es un caso especial de transferencia de calor, que estudia la evaporación de un disolvente volátil como el agua, de un soluto no volátil como la sal o cualquier otro tipo de material en solución. Tenemos, por ejemplo, la evaporación de un vaso de alcohol o éter colocado a temperatura ambiente. Otro ejemplo también podría ser el vapor de agua liberado a gran presión del interior de una caldera. O también puede ser el sudor que surge sobre la piel cuando hacemos ejercicio y luego desaparece por la progresiva evaporación. Como segundo tenemos el secado. El secado es un proceso de separación de líquidos volátiles, casi siempre agua, de los materiales sólidos. Y las operaciones para separar los componentes de una mezcla son decantación, filtración y evaporación. Como por ejemplo tenemos el secado de madera para su posterior procedimiento. Y como último tenemos la destilación, que la destilación es un proceso de separación de los componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición basada en las diferencias de presión de vapor. Como por ejemplo aquí tenemos la refinación del petróleo para separar los diversos hidrocarburos y las derivadas del petróleo. O también otro ejemplo, el procesamiento del carbón en la obtención de combustibles orgánicos líquidos. O también podría ser otro ejemplo, la obtención de agua destilada. Transferencia de momento lineal. Ya, la transferencia de momento lineal, esta de aquí, se refiere a lo que presenta en los materiales en movimiento, como en operaciones unitarias, de flujo de fluidos, sedimentación y lo que es el mezclado. Ya, dentro de esto aquí tenemos lo que son los flujos de fluidos. Ya, los flujos de fluidos, esto de aquí estudia lo que son los principios que determinan el flujo y el transporte de cualquier fluido de un punto a otro. Esto de aquí también se denomina flujo al movimiento que hacen las partículas que se constituyen en un fluido. Ya, luego tenemos lo que es la sedimentación. Como podemos observar aquí, pues la sedimentación o lo que es la decantación es la separación de partículas en suspensión
con una gravedad específica mayor que el agua por gravedad. También tenemos lo que es el mezclado. Dentro del mezclado, la operación de mezclado, esta aquí es una operación única realizada por medios mecánicos. Transferencia de masa. En este caso se transfiere masa de una fase a otra fase diferente. El mecanismo básico es el mismo, ya sea que las fases sean gaseosas, sólidas o líquidas. En este proceso incluye lo que es la destilación, la absorción, la extracción de líquido líquido y lo que es la lixiviación. Ya, esta destilación es la separación de los componentes de una mezcla líquida por medio de una ebullición basada en las diferencias de presión de vapor. Luego tenemos lo que es la absorción. En la absorción, este es un proceso que separa un componente gaseoso de una corriente de gases por medio de tratamiento de un líquido. Tenemos también lo que es la absorción. En este proceso, un componente de una corriente líquida o gaseosa es retirada y absorbida por un absorbente líquido. Ya, luego también tenemos lo que es la extracción de líquido líquido. En este caso, pues, se dice que el soluto de una solución líquida se separa poniéndolo en contacto con otro disolvente líquido que es relativamente inmiscible en lo que es la solución. Ya, aquí tenemos también lo que es la lixiviación, líquido sólido. Esta aquí consiste en lo que es el tratamiento de un sólido finalmente molido con un líquido que disuelve y extrae un soluto que este de aquí viene contenido en el sólido. Y por último tenemos lo que es la separación de membrana. Ya dentro de lo que es la separación de membrana, este proceso indica separar un soluto de un fluido mediante la difusión. Esta difusión se le hace al soluto de un líquido o un gas a través de lo que es la barrera de una membrana semipermeable a lo que sería otro fluido. Algo que deberíamos de dejar como aclarar un poquito es el tema de lo que es en la parte de aquí, ¿no? Cuando hablamos sobre lo que es absorción y absorción, o sea, son palabras que tienen similitud, pero en realidad significan diferentes cosas dentro de lo que es la materia. Por ejemplo, tenemos aquí absorción. Esto de aquí se dice que es un fenómeno en el que los átomos, los iones o lo que son las moléculas de gases o líquidos o sólidos se disuelven en otras sustancias. Y lo que es la absorción, lo que tenemos acá, esta de aquí pues se dice que es un fenómeno el cual los átomos, las moléculas, los iones, esto aquí líquidos o sólidos disueltos son retenidos en una superficie de una sustancia sólida o líquida. Por ejemplo, en lo que es esta de aquí, lo que es la absorción, ya esta de aquí pues es un fenómeno de masa y volumen, y lo que es la absorción de acá es un fenómeno superficial, por decirlo así. El campo de aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Como ya sabemos, las operaciones unitarias son comunes en los procesos industriales, ya sean químicos, físicos o biológicos, por lo que sus aplicaciones son muy variadas y estas van a depender del fin que tenga cada empresa o cada industria. Tenemos el proceso de lo que es la destilación, que como ya sabemos, la destilación se encarga de separar los distintos componentes de una mezcla para así llegar a aprovechar sus distintos grados de volatilidad. Otra función que puede ser de la destilación es separar los alimentos volátiles de los no volátiles de una mezcla. Y un claro ejemplo puede ser que la destilación se usa para purificar o separar el agua en la industria de las bebidas.
por lo que también la destilación puede ser del petróleo, que en esta se llega a obtener todos aquellos compuestos de temperatura de ebullición. El siguiente proceso es el proceso de evaporación, que el proceso de evaporación es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullición de una solución líquida para así obtener una solución concentrada. Este proceso se consiste en la eliminación de un líquido o una solución por tratamiento térmico. Un ejemplo puede ser en una industria de jugos, que estos son evaporados, porque llegan a ser evaporados con evaporadores de películas extendientes. El proceso de secado, tenemos que el proceso de secado es un método de conservación de alimentos en donde consiste en extraer el agua de los productos, ya que esto llega a impedir la proliferación de los microorganismos y dificulta la putrefacción. Un ejemplo puede ser lo que es el secado del azúcar, que esto se lleva a cabo mediante un tambor de secado. La absorción, en este proceso, los componentes de la corriente de líquido o gas llegan a ser eliminados y absorbidos por el absorbente sólido. También tenemos lo que es un ejemplo de la absorción, que sería un carbón activado, que en esto lo utilizan las empresas de agua para colocarlo justamente en el agua reservada con el fin de eliminar olores, sabores que llegan a ser desagradables en el agua, con el fin de que el producto llegue a estar apto para el consumo humano. Tenemos lo que es la absorción. Esta absorción es un método en donde los componentes gaseosos se separan de la corriente mediante tratamientos con líquidos. Un ejemplo puede ser en una empresa de agua carbonatada, que esto es cuando se realiza este proceso, llega el dióxido de carbono en el gas mezclado, se puede eliminar pasando la mezcla de gases por agua, en el que se disuelve el dióxido de carbono para así llegar a obtener el agua carbonatada, en donde también podemos eliminar los gases de ácidos, la preparación de agua de sal, la absorción de amoníaco, y también lo que es la climatización y las pinturas. Tenemos también lo que es la separación de membranas, que la separación de membranas, este proceso implica separar el soluto del líquido mediante la difusión del soluto en el líquido y el gas a través de la barrera de una membrana semipermeable hacia otro líquido. Un ejemplo puede ser la osmosis inversa, que esta es adecuada para procesos como la deshidratación, la concentración y la separación de materiales, o también como se llama tratamiento de residuos líquidos. La conclusión, como finalmente tenemos la conclusión, que esta es de mucha importancia que las operaciones habitadas o la materia de operaciones unitarias, conocerlas en la industria, ya que esta cumple un rol fundamental en cada proceso de transformación, como ya sabemos, ya sea física o química del producto terminado. Por lo que con nosotros como estudiantes y futuros ingenieros debemos de conocer y llegar a indagar más de estos temas para que todos los procesos que se llevan a cabo en las industrias sean de calidad y eficiencia. El provecho o la utilidad que le debemos de dar nosotros como ingenieros industriales tiene una amplia gama de aplicaciones lo que es en la práctica en una industria, ya sea desde acciones unitarias o que sean simples o hasta las más complejas para así nosotros mismos brindar soluciones eficientes a la industria. Por lo que también cabe recalcar que es fundamental reconocer que cada una de estas operaciones viene clasificada según el impacto que generen en la materia prima, ya sean las condiciones en las que se lleguen a realizar y los equipos necesarios que se necesiten para dicha operación. Y con esto se terminó la diapositiva. Muchas gracias por su atención y espero que les sea mucha ayuda esta sesión.